Es un gusto para nosotros tenerla aquí en el espacio de la revista Contralínea y me gustaría empezar esta entrevista con usted preguntándole cómo ve el momento histórico que vive México, cuál es el análisis que hace frente a la democratización del Poder Judicial. Yo creo que pues venimos empujando ya desde hace más de un año un proceso que finalmente llega a buen puerto, pensando en que tenemos unos, eh, digo, escasos ya 6 días para iniciar el proceso eh, de elección, la jornada electoral. Yo creo que viene bien, es un experimento interesante. Vamos, por supuesto, como en toda experiencia humana, pues a tener la oportunidad de mejorar este mismo proceso, pero creo que en el marco de lo que se podía, llegamos a un extraordinario momento. Vamos con unas elecciones, si bien complejas, pues ya finalmente en las que logramos familiarizarnos con la boleta, que era creo que el mayor de los retos prácticos, y pues vamos a un momento en el que no prácticamente no hubo ningún tipo de incidente durante toda la campaña. Fue una campaña austera, creo que en términos estrictos, por lo menos visiblemente, fuera de algunas publicidades inadecuadas, pues no se ven gastos excesivos de nadie. Eh, y lo que se observa pues es un esfuerzo personal ingenioso de los diferentes cargos de los candidatos, que finalmente sorteamos de alguna manera unas reglas extrañas de campaña que nos marcó el INE. Creo que podrían haberse flexibilizado algunas reglas, una que todo el tiempo me pareció a mí que no tenía razón de ser, pues es esta limitante que nos pusieron para los mítines. Fuera de ahí, creo que fue muy razonable que en la propia reforma se asumiera que no hubiera financiamiento público, financiamiento privado, y fue también muy adecuado pues que se nos permitiera, incluso se incitara a que se hiciera mucho trabajo en las redes sociales. Sin embargo, pues tenemos limitantes físicas para tener contacto con la población, y yo creo que nos hubiera ayudado mucho permitir concentraciones más grandes, y nos hubiera ayudado también mucho permitir la asociación de candidatos, más que planillas de candidaturas, candidatos que nos pudiéramos ayudar mutuamente, que pudiéramos hacer campaña conjunta, propaganda conjunta entre candidatos que compartimos diferentes ideas. Creo que no tenía por qué no haberse permitido. Fuera de eso, creo que vamos muy bien a este final de campaña. Viene mañana, pues los cierres que hubieran. Una servidora va a tener su cierre mañana en el monumento a Lázaro Cárdenas a las 4 de la tarde, y con eso estaré terminando toda mi campaña. Me dio tiempo de afortunadamente recorrer todo el país. Estuve en cada una de las entidades federativas, tuve oportunidad de platicar con comunidades urbanas, con comunidades rurales, con ejidatarios, incluso con comunidades indígenas. Entonces, pues ha sido para mí importantísima esta experiencia en términos de enriquecimiento, de percepción de la gente. Y por esa razón, pues yo vine confirmando que concentrar mi campaña, pues sobre todo en tres ideas básicas, eh, para pensar en el nuevo Poder Judicial. Fue adecuado, fui confirmándolas con la gente, y pues me concentré en estos temas de justicia social, la necesidad de mayor acceso a la justicia, y en el tema de la corrupción, por supuesto,
junto con el de los límites a las remuneraciones. Entonces, esto lo fuimos platicando por todas las comunidades, en diferentes eventos, las concentraciones que pudimos llegar a hacer, los brigadeos que pudimos llegar a hacer con estas limitantes de no poder hacer llamados mayores, pero pues creo que dentro de todo lo que podíamos hacer, nos comunicamos con mucha gente y es muy afortunada esta posibilidad. Claro, ministra Lenia, y también en esto que menciona usted de la cantidad de disposiciones que les puso el INE a las y los candidatos para esta elección del Poder Judicial, pareciera ser como una especie de obstrucción o una gran limitación. Y quedan varios aprendizajes respecto a esto. Uno de ellos, pues, es desde luego estos que menciona. ¿Cree usted que en el futuro esto tendría que ser una amplia elección para el Instituto Nacional Electoral además de también para la población, pero particularmente para el INE, para que vayan aprendiendo y sobre todo para que vayan modificando también en un futuro las reglas para esta elección? ¿Sería una, digamos, una suerte de primera experiencia para mejorar después? Sí, 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 yo creo que tiene que hacerse un esfuerzo de facilitar la votación. Creo que puede hacerse a través de varios mecanismos que implican la cooperación del propio Poder Judicial. Si nosotros dividimos de manera efectiva el territorio nacional en distritos judiciales, no los distritos judiciales que hizo ahora el INE para efecto de la elección, sino distritos judiciales reales en los que tengamos asignados jueces de distrito real, porque actualmente los jueces de distrito son jueces de circuito, tienen una competencia en toda la entidad federativa, pero si dividiéramos jueces por distrito, entonces podríamos estar votando por jueces, por un juez, por dos jueces, tres, de acuerdo con las especialidades que hubiera, y no en distritos tan grandes por tantos jueces. Lo trató de hacer el INE, pero pues no podía dividir suficientemente el país y entonces tenemos de todas formas distritos de estos que dividió el propio INE, en los que de todas formas se tienen que elegir muchos jueces de distrito. Entonces, esta parte podría simplificarse, quizá no sea indispensable esta forma en la que se determinó en el número de candidaturas que tiene que hacer cada poder. Por ejemplo, en el caso de la Corte, para elegir 9, tenemos hasta 81 candidaturas que se pueden presentar. Al final fueron 64, pero porque el Poder Judicial no quiso enviar más, pero no estaría yo segura de que este sea el mejor método. Entonces podría reducirse el número de candidaturas en el propio proceso y llegar a una cantidad menor a la boleta que le permita al ciudadano pues un reto también no tan fuerte para conocer a tantos candidatos de manera simultánea. Claro, ese también fue uno de los retos para la población, conocer todos los perfiles de los candidatos a los distintos puestos y sin duda también esa pues va a ser otra de las lecciones para las futuras elecciones al Poder Judicial. Preguntarle también sobre estas propuestas que usted acaba de mencionar, mayor acceso a la justicia social, más acercamiento y acceso a la justicia y también el combate a la corrupción. El tema de la corrupción fue una de las características que tuvo la Suprema Corte de Justicia en esta época, marcada desde 1994 en adelante, no por todos, sino sí por varios de los miembros de esta Suprema Corte. ¿Qué es lo que va a pasar con esta Suprema Corte que está de salida? ¿Cuál es su visión respecto a lo que podría suceder después? Bueno, yo creo que tenemos enormes retos, el, más aún porque no vamos en un borrón y cuenta nueva, porque para empezar se queda la mitad ahorita de las personas juzgadoras, en realidad menos porque algunos renunciaron de manera anticipada, es decir, se va a votar solamente por la mitad.
Eso en sí mismo es un reto porque pues tendremos que buscar los cambios con todo y los jueces que ya venían funcionando desde antes. Y luego tenemos otro reto que es el que pues tenemos a los trabajadores del Poder Judicial que ya estaban, entonces tenemos que hacer un trabajo muy fuerte de integración, de convencimiento con ellos. Hasta ahora el grueso de los trabajadores ha sido muy sensato, ha sido razonable, no se incorporó al paro de los jueces y magistrados que detuvo 2 y medio meses las labores del propio Poder Judicial. El grueso de los trabajadores han sido respetuosos de la reforma judicial misma. Sin embargo, pues implica cambios y hay que trabajarlos con ellos. Cualquier cambio que se tenga en el futuro. Y en esta parte también de pensar ante ya esta elección, ya será en unos pocos días y lo que podría venir después, hay una parte que es fundamental en la labor que tiene el Poder Judicial, pero particularmente la Suprema Corte de Justicia, que tienen que ver con las sentencias que tienen actualmente. ¿Qué es lo que va a suceder con estas sentencias una vez que llegue la siguiente conformación de la Suprema Corte de Justicia? ¿Se le va a dar seguimiento? ¿Algunas se van a desechar? ¿Cuál es la visión que tiene también respecto a estas sentencias? Porque hay varias que son de trascendencia y de interés nacional. Sí, por supuesto. Bueno, no se pueden desechar por sí mismas. Todo se tiene que tramitar porque finalmente es un derecho de las personas. En el caso de los juicios de amparo, es un derecho de los órganos, instituciones que han interpuesto controversias constitucionales, de las minorías parlamentarias que han presentado acciones de inconstitucionalidad. Pues es un derecho que se resuelva aquí en la Corte, entonces se tiene que resolver. Va a haber un rezago porque nosotros dejamos de recibir ya desde hace cerca de un mes, dejamos de recibir cualquier tipo de procedimiento, de promociones. Entonces estamos simplemente resolviendo lo que ya teníamos en cada una de nuestras ponencias asignado. Y esas resoluciones, pues tenemos que terminarlas antes del cambio, que es el 30 de agosto próximo. Vamos bastante bien las ponencias, por cierto. Vamos a terminar esto que tenemos pendiente, pero el 1 de septiembre el que va a tener un rezago va a ser la nueva corte que tendrá que determinar cómo tramitar todos sus asuntos. Es probable que tengamos que tener alguna reforma en materia de ley de amparo para hacer posible las cargas y bueno, la tramitación de cargas que ahora van a duplicarse porque ya no se dividirá en dos el trabajo, todo en las dos salas, sino que un solo pleno pues estará tramitando todo, entonces tendrá que preverse de la mejor forma que se haga. Pero bueno, pues esos son retos administrativos que creo que llevamos en buen ritmo. Más aún porque pues quien se va, pues por supuesto que siempre se preocupa por dejar bien las cosas. En este caso, pues había resistencias en los primeros meses ya de la reforma, pero creo que en las últimas semanas ha habido más bien ya más soltura en lo que se formó y se llama comisión de transición. Entonces esperamos que no haya mayor problema y pues por supuesto que quien llegue tendrá que verificar y hacer bien las cuentas de lo que se le entregue, ¿verdad? Esa es una necesidad siempre de un nuevo inicio de un proceso, más aún ahora que se trata de una nueva época y quien va a llevar la administración ya de la totalidad del Poder Judicial pues va a ser un órgano que no existe en este momento, que se llama órgano de administración judicial. Entonces, pues vamos hacia allá. Yo creo que en muy buenas condiciones, por supuesto que los temas de corrupción
ya se estarán tratando con el Tribunal de Disciplina Judicial cuando se trate de actuaciones inadecuadas de jueces que bien podrían referirse a muchos casos que se han venido denunciando de liberaciones dudosas de personas acusadas de crímenes muy delicados, crímenes del crimen organizado, delitos correspondientes al crimen organizado o algunos delitos graves como son homicidios múltiples o secuestros o tráfico de drogas, todos este tipo de delitos pues que generaron liberaciones dudosas en los últimos meses, pues tendrán, si subsiste la duda, pues tendrán ahora una instancia en la cual se podrá analizar si los jueces procedieron de manera adecuada y reparar donde se pueda reparar, que a mí me parece que esa es parte de las instancias novedosas en las que se puede tener mucha positiva expectativa en el futuro. Entonces, vamos encauzados hacia allá. Y los temas de corrupción más inmediato, como pueden ser entre ellos estas remuneraciones inconstitucionales que se vino dando el Poder Judicial, pues yo creo que debemos corregirlas de inmediato con el órgano de administración judicial. No veo yo ningún motivo por el cual esto se prolongara, más aún cuando tiene un mandato correspondiente, reiterativo, derivado de la reforma judicial, este límite que ya tenía la Constitución desde hace 15 años y que no se ha querido cumplir en el Poder Judicial. Entonces tenemos estas instancias nuevas que creo que son justamente las que pueden estar ahora funcionando y reparando pues temas tan importantes que se vinieron cuestionando y que son parte de los motivos que justifica la reforma, entre otros pues estos de corrupción tanto jurisdiccional como económica y pues temas que también pueden tener una consecuencia inmediata en la eficiencia de los órganos jurisdiccionales, como en el tema de la rapidez con la que se pueda estar resolviendo, conociendo las demoras totalmente injustificadas que han sucedido en los juicios de extradiciones, bueno, los procedimientos de extradición que tenemos en los juzgados de distrito, un promedio de casi 8 años para que salgan, que es absolutamente injustificable, que estos promedios de tiempos que tenemos en los tribunales de colegiados de circuito, creo que el procedimiento que más se tarda es uno de los más delicados, que es el de reconocimiento de inocencia, que se tarda cerca de 2 años, o en el caso de la Suprema Corte, que tenemos también un juicio sumamente tardado, que es el amparo en revisión en materia administrativa, que es el que recibimos más numéricamente hablando y nos estamos tardando en la Corte 1900 días en promedio en resolver. Entonces creo que va a ayudar mucho ahora, sobre todo en nuestro caso, por ejemplo, el límite fiscal, 6 meses máximo, bueno, pues nos va a ayudar mucho porque buena parte de estos amparos en revisión en materia administrativa en realidad son en materia fiscal porque la tenemos revuelta con la administrativa en general. Entonces creo que va a generar resultados visibles para la población, que también eso es muy, muy importante. Yo he platicado de dos temas más que pretendo impulsar en el nuevo Poder Judicial y uno tiene que ver con la capacidad de resolver sobre derechos sociales. Estamos nosotros muy rezagados en ese tema. El Poder Judicial, pues no es que renunció, más bien nunca ha iniciado a tener una mecánica, un conjunto de interpretaciones que ayuden a la gente a contar o a que le sea
justiciable los derechos sociales y por lo tanto que coadyuve en el tema de la justicia social. Yo creo que debe crear el Poder Judicial sin invadir las facultades del Ejecutivo, del Legislativo, debe generar todo un entramaje de criterios que ayuden a que la gente pueda disfrutar de sus derechos sociales, porque si no van a seguir eternamente siendo letra muerta y bueno, pues han sido incorporados en nuestra Constitución, felizmente, bueno, necesitamos quien los ejecute. Cada vez hay mejor disposición del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, más compromiso. Sin embargo, en el Poder Judicial no hemos iniciado la apertura para que la gente sepa que aquí se resuelven también los temas de derechos sociales. Y en segundo lugar, el tema del acceso a la justicia, que es fundamental. La gente percibe que no tiene acceso a la justicia por dos razones. Uno, porque tiene que contratar abogados para cualquier tipo de juicio. En México no nos podemos representar nosotros mismos en los juzgados. Entonces, se necesita cédula profesional de abogado para ello y pues los abogados suelen cobrar. Tenemos instituciones que deberían ser muy fuertes, como son las defensorías públicas, y tenemos ahí un reto mayúsculo para fortalecerlas. Queremos que se conviertan en instituciones de defensa de las personas que no tienen recursos para pagar abogados, pues de manera muy real, pero que funcionen muy bien, porque tienen poca vigilancia los defensores, sobre todo los que corresponden a las defensorías estatales, tienen pocas evaluaciones y mucha carga de trabajo que les hace difícil que lleven bien los juicios de manera muy responsable y que pues se ganen los juicios para quien le asista la razón jurídicamente hablando, por lo menos en términos de una adecuada defensa. Entonces necesitamos fortalecerlas mucho, mucho para que sean unas máquinas poderosas en las que confíe la población. Eh, y bueno, el acceso a la justicia en cuanto a las resoluciones de los jueces, pues se tiene que tener la confianza que no tiene la gente en que si se va a juicio, pues se va a resolver conforme a derecho, que no va a haber corrupción de esta, que es la peor en realidad de las corrupciones que comete un poder judicial, que es cuando un juez pues tuerce la ley en favor de alguien. Cuando lo hace, pues quiere decir que descobija a la otra parte, que muy probablemente era la que le daba la razón, la propia ley, y pues yo digo que en esos casos, en realidad lo que está vendiéndose, pues es el derecho de esa persona que queda desprotegida. Se está negociando con ella, el juez obtiene alguna ganancia indebida a partir de esa negociación y por supuesto que debe combatirse con toda la fuerza. Para eso también va a ayudar el Tribunal de Disciplina Judicial, pero tiene que ponerse mucho énfasis en que se haga, porque esa es una de las mayores o más concurridas corrupciones del Poder Judicial y tiene muchos formatos, se da a través del tráfico de influencias que facilita el enorme nepotismo que ha habido en el propio Poder Judicial, se da a través de conflictos de interés reales, no localizados, no denunciados, en los que los jueces son prácticamente el defensor de una de las partes a través de sí mismo o por medio de incluso despachos que llevan estos juicios en los que tienen total coordinación. Entonces, pues esto tiene que combatirse muy fuertemente. Se van a romper muchas de estas redes ahora con la elección, pero pues tenemos que vigilar que no se reconstruyan, que no se reconstituyan y pues sea como si no hubiera habido reforma. Esa es una de mis mayores preocupaciones y creo que es el reto mayúsculo que tenemos en este momento para el nuevo Poder Judicial.
Claro, y también en esta amplia y detallada explicación que nos da, entonces el Tribunal de Disciplina, bueno, más bien esta instancia de disciplina va a tener una labor también fundamental en la creación de este nuevo Poder Judicial que todas y todos queremos, que sea más democrático, que elimine estas características digamos, que lo dejan ver, ¿no? En su totalidad, estas características como el nepotismo, la corrupción, el tráfico de influencias, como mencionaba también, pero también está esta otra parte que son los vínculos con el poder político, con el poder económico, los vínculos también con sectores de la delincuencia. Hemos visto también cómo han liberado constante y sistemáticamente en el Poder Judicial a generadores de violencia. En su perspectiva, además de todo esto, desde 2021, para no irnos tan atrás, pero particularmente desde ese momento, la Suprema Corte de Justicia fue una Suprema Corte que se opuso a la transformación del país, de una gran cantidad de reformas que estaban sucediendo, la ley de industria eléctrica, la ley de hidrocarburos, la creación incluso de magnas obras de infraestructura que dejaron un desarrollo local importantísimo en el sur del país, como fue con el Tren Maya. Se opusieron a leyes, se opusieron también a este tipo de creación de infraestructura. En su perspectiva, viendo en totalidad al Poder Judicial, ¿qué es lo que más dañó al país en esta época del Poder Judicial que ya está terminando? Pues yo creo que sí, toda esta forma facciosa de funcionar, creo que dejó, pues, o generó, pues, esta obviedad en la necesidad de la reforma. Eh, pero efectivamente necesitamos un poder judicial muy, muy sensato, muy atemperado, que razone y que no deje pasar sus pasiones políticas, porque no es el riesgo futuro de que eso vaya a pasar, más bien fue lo que sucedió en estos últimos 6 años, que se convirtió en una especie de oposición política, pues, que no tiene ninguna razón de ser. En el caso en el que un gobierno está pues llevando a cabo su programa político, el que se compromete en una campaña electoral, creo que en el Poder Judicial no tiene derecho a estarlo deteniendo. Por supuesto que sí debe cuestionar, debe resolver cuando hay algún daño, hay algún riesgo para la población, pero cuando hay estas grandes obras de infraestructura, pues tiene que tener mucho cuidado. Y yo creo que en términos estrictos, pues solamente si es que se presentara realmente algún riesgo, pues intervenir o dejar pasar esta cantidad de juicios de amparo que llegaron a paralizar en varios momentos, por lo menos la construcción de distintos tramos del Tren Maya, por ejemplo, y que podría uno cuestionar si eran válidos, porque tenían una justificación inicial que era la presentación de manifestaciones de impacto ambiental, pero se resarció eso de manera inmediata y se continuó, no obstante, presentando suspensiones e incluso amparos mismos con diferentes motivos. Entonces, yo creo que es muy importante ahí que el Poder Judicial no se constituya como dique, sino que sea muy comprensivo y no fomente este tipo de juicios que se pudieran estar convirtiendo en boicots. Entonces ahí hay que ser muy cuidadoso y muy razonable. Eh, y bueno, pues tenemos todavía en el futuro pues muchos otros retos en los que puede volverse a presentar un cambio político respecto de quienes ocupan el momento en el que fueron elegidos. Y tenemos ahí esa nueva posibilidad de que pudiera haber desencuentros en la forma de pensar de un poder judicial y de un gobierno determinado.
y ahí pues es justamente donde estará a prueba este mecanismo de elección eh, y de respeto al propio proceso democrático de nuestro país. En este momento no se resistió la pluralidad. Yo esperaría o pensaría que en los nuevos momentos, ya con un poder judicial electo, haya mucho más respeto al proceso democrático de nuestro país, respeto a la decisión del pueblo, a tener las mayorías que deciden el poder legislativo, respeto a las leyes que emitan esos poderes legislativos, estatales y federal, y respeto también pues a la posición y al conjunto de planes que tenga el ejecutivo que corresponda al momento que corresponda. Claro, y en esto último que menciona, en el caso de América Latina hemos tenido momentos bastante convulsos en los últimos 20 años en donde el poder judicial se ha erigido por encima de los otros dos poderes del legislativo y también del ejecutivo. Una judicialización de la política también lo hemos vivido en el caso de México, particularmente contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador, en ese proceso de desafuero. En otros casos, en Brasil, por ejemplo, también, en Argentina, en Ecuador, tenemos este proceso de lawfare, esta judicialización de la política contra personalidades públicas, particularmente del espectro del progresismo en América Latina. En el caso de México, este escenario probable de una judicialización de la política quedaría descartado ya con esta democratización del poder judicial, o podría haber todavía este tipo de escenarios en el país. Se lo pregunto porque desde 2004 en adelante sucedieron una gran cantidad de reformas a todo el sector justicia en México que fueron financiadas sobre todo por Estados Unidos y llegaron al grado incluso de modificar hasta los planes de estudio de la carrera de Derecho. Todo ese entramado, toda esa arquitectura institucional va a quedar todavía ante esta democratización. Entonces, ¿ese escenario quedaría descartado o todavía sería otro de los retos todavía a sortear? Sí, no, hay un reto fuertísimo en la cultura jurídica mexicana. Se avanzó, tienes toda la razón, se avanzó mucho en creernos que estamos en un sistema jurídico distinto. Tan se vino imitando el régimen jurídico estadounidense que se tomó el Poder Judicial el permiso de asumir principios de funcionamiento que se justifican en el sistema jurídico anglosajón, pero no en el nuestro, que es un sistema jurídico romanista, le decimos, o le decimos también codificado, civilista, que tiene que ver que en el nuestro se basa en la ley. La legitimidad normativa no se recarga en el Poder Judicial, está totalmente recargada en el poder legislativo que emite leyes. En el caso del sistema anglosajón no es así. Los jueces tienen la última palabra sobre la ley. Es más, ellos la reformulan permanentemente, no el Congreso. El Congreso reforma en algunos temas, emite algunas leyes en el caso estadounidense. En el caso inglés, que es el autor originario de este sistema, ni siquiera las emite. Lo que tiene permanentemente como ley son las resoluciones judiciales. En el caso nuestro tienen una mezcla, tienen leyes, pero quien decide qué se interpreta por esa ley es el Poder Judicial de manera absoluta. En el caso nuestro tenemos nada más la interpretación constitucional, en que es competencia de todas las personas juzgadoras. Estamos obligados a referirnos y a que nuestras sentencias respeten la Constitución. Por eso es que tenemos que interpretar la Constitución pensada como límite. No, sin embargo, los jueces no tienen el permiso de recrear la ley y de decir qué es lo que dice la ley. Ese
ese decir corresponde a los poderes legislativos. El problema de que haya entrado tan fuertemente esta cultura anglosajona es que entró junto con su doctrina que se basa en un principialismo que es muy viejo y que se da el permiso justamente de llegar incluso a negar la norma jurídica ya aprobada por el Congreso sin necesidad de incluso de declararla inconstitucional, sino de interpretarla a grados extremos que la termina negando. Entonces, este es un tema muy importante porque sí es parte de la formación jurídica que vino estableciéndose en los últimos años, pero que además exacerba los derechos individuales. En el caso mexicano nunca tuvimos una cultura de ese tipo, aun y cuando nuestro juicio de amparo siempre fue un juicio de garantías individuales, no de derechos sociales. No obstante ello, nosotros hemos tenido una cultura, justamente porque nuestra constitución es muy solidaria, hemos tenido una cultura de una amplísima generación de principios que protegen el interés público, el interés social, que protegen la utilidad también común, varios conceptos que tienen que ver en realidad con unas funciones que se da al Estado mexicano particularmente para proveer no solamente respecto de las libertades individuales y funcionar como un Estado represivo para que no se invadan la esfera de derechos de cada una de las personas, como es la tradición liberal clásica, sino también pues se le da al Estado una función solidaria que tiene que ver con que tiene que resarcir derechos que la población más vulnerable no tiene, no goza de manera automática al convivir simplemente en la propia sociedad. Entonces, es un Estado que provee derechos sociales por eso. Esta parte no está imbuida en esa tradición liberal individualista anglosajona y ahí es donde pues hay que reiterar en las escuelas y yo creo que debe ser parte de una nueva formación de la cultura jurídica mexicana, o no nueva, pues una continuación de la vieja que se interrumpió por el ingreso del neoliberalismo en las carreras de derecho y que no ha terminado de irse. Es más, yo diría que es de los espacios en los que no se quiere abandonar y tenemos pues esta formación de un derecho muy concentrado en este tipo de principios que no eran parte de nuestra tradición de carácter más individualista y que abandonaron pues esta otra parte de un Estado solidario, un Estado protector de bienes comunes, de bienes nacionales, porque los necesita justamente para el bienestar de quien no goza de esos bienes de manera automática. Claro, colonialidad del saber, diría un intelectual latinoamericano como Aníbal Quijano. Esta última reflexión que hace es bastante importante porque deja o da cuenta de que todavía hace falta transformar mucho y que esto apenas es un primer paso hacia una mayor democratización, pero también la recuperación de una justicia social, como lo mencionó en esta entrevista. Ministra Lenia, solamente para terminar ya esta entrevista, ¿algún comentario, algo que crea importante que la audiencia de Contralínea sepa y que también el pueblo de México conozca de usted? Bueno, más bien del proceso, de mí cuenta conmigo absolutamente para empujar un proceso real de transformación, de cambio del Poder Judicial en estos aspectos, básicamente justicia social, que sea capaz el Poder Judicial de contribuir a la justicia social a través de la resolución de quien reclama la ejecutabilidad de su derecho
vulnerado o que simplemente no ha gozado cualquiera de sus derechos sociales. Y por supuesto, de mayor acceso a la justicia, porque en nuestro país tiene acceso quien tiene recursos básicamente. Y pues en este tema del combate a la corrupción, estos tres puntos y que pues vamos a seguir empujando, resulte como resulte la elección del próximo domingo, a la que aprovechamos para invitar a todo mundo que no le hagan caso a estos intentos de saboteo. Hay a quienes no les gusta cumplir obligaciones y le están temiendo mucho al proceso democrático del Poder Judicial. Eh, yo creo que tampoco hay motivo para temerle a esos entes poderosos. Solamente quien no quiere que se cumpla la ley, pues tiene motivos para temer. Pero yo creo que empresarios, empresarias y por supuesto toda la población en general debe tener mucha confianza en este proceso. Vamos a buscar y yo creo que va a tener esta consecuencia porque ese es el principal compromiso que estamos haciendo, pues yo creo que todas las candidatas y candidatos o gran parte nos estamos concentrando en que la gente perciba que vamos a empujar un Estado de Derecho consistente, que quiere decir que pues estaremos bajo el escrutinio público y no podría tampoco ser de otra manera. Entonces, que vaya la gente con esta confianza. Creo que hay muy buenas candidaturas en general, la composición de los órganos jurisdiccionales, creo que no podría ser más que mejor que lo que se tenía de un poder judicial oscuro que no le daba cuentas a nadie, que además tenía todos los defectos que se supone que, bueno, de quienes ahora acusan que podría tenerse, que incluso, es que es el colmo que digan que ahora la elección podría generar riesgo de vínculos con crimen organizado. Bueno, hemos tenido una cantidad de datos de jueces y magistrados absolutamente coludidos con el crimen organizado, que es el colmo que se mire como riesgo. Más bien, tenemos la posibilidad ahora de analizarlo, de verlo y de detenerlo. Eso es muy, muy importante. Y en el tema del respeto al Estado de Derecho, creo que si hubiera algún juez, algún magistrado, magistrada, ministro, ministra, que no respetara la ley, creo que podemos también hacerlo muy visible y estar en condiciones de repararlo en el próximo proceso electoral o lo más pronto posible. Esas son parte de las diferencias y creo que además es el principal mérito de la democracia, que la gente sea el motivo por el cual están los servidores públicos donde están. Le debemos los cargos a la población y por lo tanto, pues estamos obligados frente a la gente. Eso es muy importante en el caso del Poder Judicial. Claro, y también somos más y en México son más los que están cumpliendo también con sus obligaciones fiscales que aquellos que son evasores también de esta obligación que tenemos todas y todos en el país. Ministra Elenia, se me quedaron varias preguntas todavía en el tintero, pero bueno, ya tenemos que despedir esta entrevista y esperamos que tenga una buena conclusión de esta etapa de la democratización del Poder Judicial. Ya terminan las campañas y desde luego que vamos a estar pendientes y también de lo que suceda el fin de semana. Le agradecemos por su tiempo y esperamos seguir contando con usted ya cuando pase este periodo de la elección. Un abrazo a Contralínea, Aníbal, muchas gracias y saludos al auditorio.